Un camarero negó el servicio a un hombre negro anciano, sin saber que su hija era la dueña del restaurante. El señor John, un hombre de unos 60 años, llegó a su restaurante favorito para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, fue recibido con desdén y rechazo por una camarera debido a su apariencia modesta. Lo que ella no sabía era que su hija, Emma, había comprado el restaurante un año antes con el propósito de crear un lugar acogedor para personas como su padre, que había enfrentado innumerables dificultades. Al llegar, el señor John se llenó de una cálida nostalgia por el lugar, pero al entrar, fue recibido fríamente. La joven camarera apenas lo reconoció, despreciándolo como si no perteneciera allí. A pesar de su respuesta educada y de confirmar su reserva, ella siguió tratándolo con desdén. El señor John, aunque herido, se mantuvo sereno, negándose a dejar que el encuentro arruinara su día. La dureza de la camarera aumentó al burlarse de su vestimenta, haciéndolo sentir pequeño frente a los pocos clientes presentes. Aún así, él se mantuvo firme, asegurando que pertenecía allí tanto como cualquiera. Mientras tanto, Emma, que estaba trabajando cerca, se dirigía al restaurante para sorprender a su padre. Había planeado cuidadosamente la velada para honrarlo. Al acercarse sintió que algo no estaba bien y aceleró el paso. Al entrar, vio a su padre, de pie rígidamente frente al mostrador, confrontado por Hannah, la joven camarera. La tensión en el aire era palpable, y quedó claro que la amabilidad que su padre siempre había experimentado allí había sido reemplazada por frialdad. El corazón de Emma se apretó al ver a su padre retroceder, apoyándose en el mostrador. Estaba claro que Hannah, la camarera, se negaba a servirle, tratándolo como si no perteneciera. Emma conocía bien a su padre y sabía que estaba tratando de mantener su compostura, a pesar de la falta de respeto. Respirando hondo, Emma se acercó a su padre y puso una mano suavemente sobre su hombro. «Papá, ¿qué está pasando aquí?», preguntó con voz suave, mirando fijamente a Hannah. El señor John se giró, sorprendido pero aliviado de verla, y le dedicó una leve sonrisa. «Emma, me alegra que estés aquí. Solo trataba de conseguir una mesa, pero parece que hay un malentendido», dijo, con la voz cargada de tristeza. La expresión de Emma pasó de la preocupación a una tranquila ira mientras se volvía hacia Hannah. «Hannah, ¿puedes explicar por qué estás rechazando a mi padre, que ha sido un cliente leal aquí durante años?» El rostro de Hannah palideció al darse cuenta de quién era el señor John, pero rápidamente trató de restarle importancia. «No sabía que él era tu padre», balbuceó, mirando nerviosa a su alrededor mientras los demás clientes comenzaban a notar. «Eso no debería importar», respondió Emma firmemente, con voz serena. «Aquí todos merecen respeto». Se acercó más a Hannah, con la mirada fija en ella. Hannah se incomodó y trató de defenderse. «Él entró así, con esa ropa», murmuró, señalando el viejo abrigo y los zapatos gastados del señor John. «Pensé que tal vez estaba perdido, o no podía permitírselo. Este lugar tiene un estándar». Los ojos de Emma brillaron con una mezcla de incredulidad e ira. Se detuvo un momento, dándose cuenta de que los demás en el restaurante estaban escuchando, algunos mostrando desaprobación hacia Hannah. Respirando profundamente, Emma respondió: «Este es mi padre, y aunque no lo fuera, no tienes derecho a juzgar a nadie por su apariencia. Aquí recibimos a todos con respeto». El rostro de Hannah se sonrojó al comenzar a comprender la gravedad de sus acciones. Dio un paso atrás, mirando al suelo mientras las palabras de Emma la alcanzaban. El restaurante se había quedado en silencio, y la tensión era palpable. Emma miró hacia su padre, que estaba quieto detrás de ella, con el rostro una mezcla de orgullo y tristeza. Él no quería hacer un escándalo, solo una celebración tranquila de su vida. Sintiendo la fuerza de su padre a su espalda, Emma se volvió nuevamente hacia Hannah. «Me temo que no podemos seguir trabajando juntas», dijo con tono calmado pero firme. «Este restaurante debe ser un lugar de respeto e inclusión. No puedo permitir que alguien que no comparta esos valores esté aquí». El silencio que siguió fue profundo. Los ojos de Hannah se abrieron de par en par, sorprendida por las consecuencias de sus acciones. Sus hombros cayeron mientras recogía sus cosas. Con el rostro lleno de vergüenza y arrepentimiento,
y rápidamente salió del restaurante. Al cerrarse la puerta detrás de ella, Emma sintió una ola de alivio. Al mirar a su alrededor, notó que los demás clientes asintieron con aprobación, algunos visiblemente conmovidos por lo que acababan de presenciar. Se volvió hacia su padre con una suave sonrisa. «Papá, déjame acomodarte», dijo cálidamente, poniendo su mano sobre su hombro. El señor John, con los ojos brillando de orgullo y gratitud, tomó su mano, y juntos se dirigieron a una mesa junto a la ventana. Mientras se sentaban, se reanudó un murmullo de conversación, con algunos comensales susurrando sobre lo que acababan de presenciar. La tensión que había flotado en el aire se transformó en una sensación de unidad. Sentados el uno frente al otro, Emma apretó suavemente la mano de su padre. «Lo siento mucho, papá. Esto no era lo que debía pasar hoy», dijo en voz baja. Ella quería honrar su vida y su resiliencia, no convertir su día especial en una confrontación pública. El señor John sonrió, con los ojos llenos de calidez y comprensión. «No te disculpes, Emma. Hoy me has mostrado algo más valioso que cualquier deseo de cumpleaños. Has construido algo aquí que representa la dignidad y la igualdad. Nos has recordado a todos que nadie puede arrebatarnos eso». Por un momento, estuvieron en silencio, con la luz cálida del sol bañando suavemente el rostro del señor John. Luego, el silencio fue interrumpido por una mujer anciana de una mesa cercana que había estado observando la escena. Se acercó con una sonrisa amable. «Solo quería decir cuánto respeto lo que ambos hicieron aquí hoy. Se necesitó valor para ponerse de pie así, especialmente frente a tanta gente. No todos arriesgarían su reputación comercial por hacer lo correcto. Gracias por recordarnos que la amabilidad y el respeto aún existen en este mundo». Emma sonrió, conmovida por las palabras de la mujer. «Gracias por decir eso. Creo que tenemos la responsabilidad de cuidar unos de otros y mostrar que todos merecen respeto». Uno a uno, algunos comensales se acercaron, compartiendo palabras de apoyo y gratitud. El restaurante, que momentos antes se sentía como un escenario de conflicto, ahora era un lugar de empatía y comprensión. Emma se sintió profundamente conmovida, dándose cuenta de que al defender a su padre había despertado algo significativo en las personas a su alrededor. Un hombre de mediana edad se acercó a continuación, su voz firme pero llena de emoción. «Lo que sucedió aquí hoy me trajo recuerdos de mi propio padre». Él enfrentó la misma mirada, el mismo tono, tantas veces. Nunca se hace más fácil. «Gracias por manejarlo con gracia y gracias por hacer de este lugar un poco más justo. Volveré aquí con mi familia». El impacto del momento dejó al señor John tanto humilde como inspirado. Durante años vivió con el dolor silencioso de sentirse pequeño, pero ahora sentía un profundo sentido de orgullo, no solo por su hija, sino por el legado que ella estaba construyendo. Hoy, al observar el respeto y la amabilidad a su alrededor, el señor John sintió una paz inesperada, como si finalmente estuviera viendo el cambio que siempre había esperado. A medida que la multitud comenzaba a regresar a sus comidas, Emma notó que su personal se reunía cerca de la parte trasera, intercambiando miradas preocupadas. Algunos de ellos habían trabajado con Hannah y ahora parecían inciertos, tal vez preocupados por sus propios roles o por cómo las acciones de Emma podrían afectarlos. Al ver su incomodidad, Emma dio un paso adelante. Su expresión era tanto acogedora como seria. «¿Puedo hablar con todos ustedes un momento?», preguntó, con una voz invitante pero firme. Dirigiendo a su equipo hacia un rincón más tranquilo, con su padre observando con orgullo desde su mesa, comenzó. «Hoy no fue fácil para ninguno de nosotros», comenzó con voz firme. «Lo que ocurrió aquí no es lo que quiero que este restaurante represente. Sé que algunos de ustedes pueden preguntarse por qué manejé las cosas de la manera que lo hice. Así que déjenme ser clara. Este lugar es más que un negocio. Se trata de respeto. Se trata de dar la bienvenida a las personas tal como son y tratar a todos con dignidad, sin importar cómo se vean o quiénes sean». Miró a su alrededor, encontrándose con los ojos de cada uno de los miembros de su equipo, esperando que comprendieran la gravedad de sus palabras. «Sé que la mayoría de ustedes comparte estos valores. Lo veo en la manera en que tratan a nuestros clientes. Pero de aquí en adelante, quiero que todos recordemos que estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos. Si alguien siente lo contrario,
Ahora es el momento de hablar. El personal se intercambió miradas en silencio, antes de que Mike, un joven camarero, diera un paso al frente. Emma, respeto lo que hiciste. Creo que hablo por muchos de nosotros cuando digo que queremos ser parte de esa visión. Queremos crear un lugar que haga lo correcto por la gente. Emma sonrió agradecida. Gracias, Mike. Y gracias a todos por estar a mi lado. Quiero que cada uno de ustedes se sienta orgulloso de lo que estamos construyendo aquí y que sepan que cada persona que cruce esas puertas debe sentirse bienvenida. Juntos podemos hacer que eso suceda. Cuando Emma regresó a su padre, la atmósfera en el restaurante se sentía diferente. Un renovado sentido de propósito llenaba el aire. Los comensales sonreían ahora y compartían historias, como si ellos también fueran parte del cambio que Emma había puesto en marcha. Al sentarse, Emma miró a su padre, quien tenía una mirada inequívoca de orgullo. Papá, gracias por enseñarme lo que significa defender algo real, dijo. Hoy siento que dimos un paso en la dirección correcta. El señor John extendió la mano a través de la mesa, tomándola. No solo diste un paso, Emma. Mostraste a todos aquí lo que significa aferrarse a la dignidad, sin importar el costo. Ese es un regalo que permanecerá con ellos, y conmigo mucho después de hoy. Durante el resto de la noche, el señor John y Emma celebraron su cumpleaños en silencio, rodeados por una comunidad que se había vuelto un poco más fuerte y más amable gracias a su postura. No fueron los regalos ni el pastel lo que hizo inolvidable el día, sino la realización de que el cambio era posible, el respeto era alcanzable y el amor entre un padre y una hija había inspirado algo mucho mayor de lo que podían haber imaginado. A medida que la noche avanzaba, el calor de la celebración dentro del restaurante parecía irradiar hacia afuera, alcanzando más allá de sus paredes. Los clientes se fueron no solo con el estómago lleno, sino llevando el poderoso mensaje de lo que habían presenciado. Algunos compartieron fotos y videos en línea, difundiendo admiración por el coraje de Emma y la dignidad de su padre. En pocas horas, la historia se hizo viral, generando me gusta, compartidos y comentarios de personas de todo el mundo. A la mañana siguiente, cuando Emma llegó al restaurante temprano como de costumbre, se sorprendió al encontrar una pequeña multitud esperando afuera. Al principio, pensó que estaban esperando por otro negocio cercano, pero al acercarse, una mujer dio un paso al frente con una cálida sonrisa. ¿Eres Emma?, preguntó, su voz llena de respeto. Sí, soy yo, respondió Emma, aún un poco confundida. Solo quería agradecerte, dijo la mujer, extendiendo su mano. Vi el video de anoche y me conmovió tanto lo que hiciste. Mi propio padre enfrentó ese tipo de trato en su vida, y verte defender a tu papá de esa manera me hizo llorar. Emma sintió que su corazón se hinchaba mientras estrechaba la mano de la mujer. Gracias, dijo suavemente. Eso significa mucho para mí. No esperaba, solo hice lo que me pareció correcto. Pronto, otras personas de la multitud compartieron sentimientos similares, agradeciéndole por tomar una postura y expresando cuán inspirados estaban por la fuerza silenciosa del señor John. Algunos incluso preguntaron si podían hacer reservas para esa noche para apoyar un lugar que estuviera alineado con sus valores. Para cuando el restaurante abrió, la noticia se había difundido y las mesas se llenaron rápidamente. A lo largo del día llegaron nuevos y clientes habituales, algunos trayendo flores o pequeños obsequios de agradecimiento para Emma y su padre. Por la tarde, el señor John visitó el restaurante, sorprendido de ver el lugar tan lleno. Al entrar, los clientes que lo reconocieron comenzaron a aplaudir, y los aplausos se extendieron hasta que casi todos en el restaurante se unieron. El señor John, normalmente alguien que evitaba el centro de atención, se sonrojó de vergüenza y orgullo. Asintió humildemente, tocado más allá de las palabras. Emma se apresuró a su lado, la alegría iluminando su rostro. «Papá, ¿puedes creerlo?», dijo, señalando el restaurante lleno de gente. «La gente vino hoy aquí por ti, por lo que ocurrió anoche. Es como si sintieran nuestra historia en sus corazones». El señor John tomó su mano, su voz llena de emoción. «Nunca imaginé esto. Nunca pensé que un momento como ese, uno de tantos que he enfrentado, pudiera llevarnos a algo tan poderoso. Es casi como si todos esos momentos en que me quedé callado,
Todas las veces que giré la cara, me hubieran llevado hasta este día. Los dos compartieron un momento en silencio, reflexionando sobre cómo un solo acto de dignidad y valentía había transformado sus vidas y las de quienes los rodeaban. Para el señor John, parecía como si toda una vida de resiliencia silenciosa finalmente hubiera sido reconocida de una manera que nunca había esperado. Más tarde esa noche, llegó un reportero de las noticias locales para cubrir la historia que había tocado a tantos. Emma al principio se mostró reacia, pero el señor John la animó, diciendo que su historia podría inspirar a otros. Si compartir lo que ocurrió ayuda a que una sola persona se sienta menos sola, entonces vale la pena. Durante la entrevista, Emma compartió su visión para el restaurante. Un lugar donde todos, sin importar su origen, se sintieran bienvenidos y respetados. El señor John añadió sus reflexiones, hablando sobre la resiliencia y cómo defender la dignidad, incluso en silencio, podría generar cambios. El reportero, visiblemente conmovido, prometió compartir la historia, enfocándose en el amor, respeto y unidad que representaba. Esa noche, la historia se transmitió, y personas de toda la ciudad, e incluso de pueblos vecinos, comenzaron a visitar el restaurante. Muchos clientes llegaron al restaurante con sus propias historias de prejuicio y exclusión, viendo el lugar como un símbolo de esperanza y cambio. Los líderes comunitarios locales se pusieron en contacto con Emma, ofreciéndole apoyo y sugiriendo eventos colaborativos para promover la inclusión y la unidad. Emma y el señor John, junto con su personal, organizaron una noche especial para la comunidad en el restaurante, donde todos eran bienvenidos a cenar, compartir sus historias y conectarse con los demás. Invitaron a artistas locales, músicos y oradores que habían enfrentado adversidades para que actuaran y hablaran, creando un entorno poderoso de empatía y apoyo compartidos. La experiencia también transformó al personal, dándoles un sentido de propósito más allá de simplemente servir comida. Ahora comprendían que formaban parte de algo mucho más grande, un movimiento comprometido con la amabilidad y el respeto que llegaba más allá de las paredes del restaurante. Cada día llegaban al trabajo con un renovado orgullo, decididos a honrar los valores que Emma había inculcado. Con el tiempo, el restaurante se convirtió en algo más que un lugar para comer. Se transformó en un punto de encuentro, un santuario donde personas de todos los orígenes podían venir no solo a disfrutar de una comida, sino a sentirse vistos, valorados y conectados. La historia de la postura del Señor. John y Emma, por la dignidad, continuó inspirando a quienes cruzaban las puertas, recordándoles que el amor, el respeto y la resiliencia podían marcar la diferencia incluso frente a la adversidad. Para el señor John, este viaje no solo se trataba de superar la discriminación, sino también de encontrar su voz, defenderse a sí mismo y darse cuenta de que su vida y sus valores habían inspirado algo hermoso en el mundo. Para Emma, el legado de su padre seguía vivo en las risas, conversaciones y el entendimiento compartido que llenaba el restaurante todos los días. Juntos, habían creado algo atemporal, un recordatorio de que un acto de valentía arraigado en el amor podía expandirse, tocando innumerables vidas y fomentando un mundo donde todos sintieran que pertenecían. Pasaron los meses, y la historia del restaurante siguió resonando profundamente en la comunidad. Lo que había comenzado como un solo enfrentamiento había florecido en un símbolo de esperanza, respeto y el poder de defender lo que es correcto. El restaurante prosperó, no solo como un negocio, sino como un santuario donde cada persona podía sentirse bienvenida y valorada. Una tarde soleada, el señor John se sentó en su mesa favorita junto a la ventana, disfrutando de una taza de café. Mientras miraba a su alrededor en el bullicioso comedor, vio a clientes de todas las edades y orígenes riendo, conectándose y disfrutando de la sensación de pertenencia que el restaurante proporcionaba. Le dio gran alegría ver que lo que alguna vez había sido un simple lugar de barrio se había convertido en un refugio de aceptación y comunidad. Un suave golpe en su mesa lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia arriba y vio a un joven de unos 20 años de pie frente a él, con una sonrisa tímida, llevando un pequeño cuaderno y un bolígrafo. «Disculpe, señor John», dijo el joven con voz suave, llena de admiración. «Mi nombre es James. Quería agradecerles por lo que tú y Emma hicieron aquí.
No sé si lo recuerda, pero yo estaba aquí esa noche. Estaba sentado a unas mesas de distancia y vi la forma en que defendió su postura con tanta dignidad. He pensado en ello todos los días desde entonces. El señor John sonrió cálidamente y le hizo señas a James para que se sentara. Gracias, James. Esa fue una noche difícil, pero se convirtió en algo más significativo de lo que jamás esperé, respondió, con los ojos llenos de amabilidad. James se sentó, moviendo ligeramente el cuaderno. Esa noche cambió algo en mí, admitió, con voz baja. He tenido mis propias luchas, mis propias batallas, pero ver a alguien como tú, que ha vivido tanto, responder con tanta gracia, me hizo darme cuenta de que yo también tengo el poder de defenderme a mí mismo. El señor John asintió pensativo, recordando los años que pasó ignorando comentarios hirientes y callando sus propias frustraciones. La dignidad es algo que nadie te puede dar, James, dijo suavemente. Es algo que llevas dentro de ti, pero a veces se necesita valentía para recordarles a los demás tu valor. Los ojos de James brillaron con lágrimas. Eso es exactamente lo que he estado tratando de aprender, dijo con la voz temblorosa. Gracias por mostrarme, por darnos a personas como yo un lugar para sentirnos orgullosos. Cuando James se fue, el Señor, John reflexionó sobre lo lejos que había llegado el viaje. Había pasado su vida creyendo que el silencio y la resistencia callada eran las únicas maneras de sobrevivir a la injusticia, pero ahora veía cómo su voz y las acciones de Emma habían despertado algo hermoso en los demás, un sentido de orgullo y el coraje de exigir respeto. Emma, que había estado observando la interacción, se acercó a su padre con una sonrisa. «Papá, ¿de qué se trataba eso?», le preguntó mientras se sentaba junto a él. El señor John rió suavemente. «Solo un joven encontrando su camino, aprendiendo a llevarse a sí mismo con dignidad», dijo, extendiendo la mano para apretar la suya. «Me recordó que lo que hicimos aquí importa, Emma. Más de lo que jamás imaginé». Emma miró a su padre. Su corazón se hinchaba de amor y orgullo. «Has inspirado a más personas de las que sabes, papá. Estoy tan feliz de haber podido ser parte de esto contigo». Mientras se sentaban juntos, una cara familiar entró en el restaurante. Era uno de los líderes comunitarios con los que Emma había trabajado recientemente en las noches comunitarias. Una serie de encuentros destinados a discutir la inclusión, el respeto y la conexión humana. Emma había trabajado arduamente para convertir estos eventos en algo más que cenas, organizando paneles, invitando oradores y fomentando un diálogo abierto. El líder se acercó a su mesa con una gran sonrisa. «Emma, señor. John, me alegra tanto haberlos encontrado aquí», dijo con entusiasmo, sentándose. «Quería compartir algo emocionante. Después de ver el impacto de las noches comunitarias, varios negocios locales han mostrado interés en colaborar. Quieren organizar eventos similares, y algunos incluso están considerando programas de capacitación para promover la inclusión y el respeto entre su personal». Los ojos de Emma se iluminaron, y el señor John sintió un profundo sentido de orgullo. Lo que había comenzado como una pequeña reunión se había convertido en un movimiento a nivel de la ciudad. El restaurante se había convertido en un modelo para otros negocios, un plano para crear espacios que realmente valoraran a cada persona. En las semanas siguientes, el restaurante organizó talleres, discusiones e incluso se asoció con escuelas locales para enseñar a los estudiantes sobre la empatía, el respeto y cómo defender los propios valores. Emma y el señor John se encontraron más ocupados que nunca, con sus días llenos de conversaciones significativas, nuevas conexiones y emocionantes colaboraciones. Una noche, mientras el restaurante cerraba, el señor John y Emma se sentaron solos, mirando las mesas vacías. Emma se giró hacia su padre, su voz llena de gratitud. «Papá, ¿alguna vez imaginaste que estaríamos aquí? ¿Que todo esto surgiría de un momento? ¿De una sola noche?». El señor John negó con la cabeza, sus ojos brillando con emoción. «Nunca, Emma. Pero a veces, el cambio ocurre de las formas más inesperadas. Y cuando sucede, depende de nosotros asegurarnos de que ese cambio no se detenga en un lugar o un momento». Emma sonrió, colocando su mano sobre la de su padre. «Te prometo, papá, que esto es solo el comienzo. Vamos a seguir construyéndolo juntos».
Esa noche, el Señor John dejó el restaurante con una sensación de paz que nunca antes había sentido. Su historia había tocado vidas, impulsado cambios y dejado un legado duradero de amor y resiliencia que perduraría más allá de él. El restaurante, que alguna vez fue un simple lugar familiar, se había transformado en algo mucho más grande, un faro de unidad, dignidad y respeto. Mientras Emma y su padre salían, sabían que su viaje continuaría, inspirando a otros a mantenerse firmes, buscar justicia y construir un mundo donde todos sintieran que pertenecían. Con el tiempo, el impacto del restaurante de Emma se extendió más allá de la comunidad local. Lo que había comenzado como un lugar para comer, se convirtió en un punto de encuentro para personas de todos los orígenes que buscaban una hospitalidad genuina y respeto. La historia del Señor. John y la postura de Emma contra los prejuicios continuaron inspirando, convirtiendo al restaurante en un símbolo de unidad y un recordatorio del poder de un solo acto de dignidad. Una tarde llegó una carta al restaurante, dirigida a Emma y al Señor. John. El sobre era grueso, y la elegante caligrafía sugería que cada palabra había sido cuidadosamente elaborada. Emma lo abrió, su curiosidad despertada, y comenzó a leer en voz alta mientras su padre escuchaba atentamente. Queridos Emma y señor John, no estoy segura de si me recuerdan, pero fui una de las clientes que fue testigo de ese momento tan poderoso entre ustedes dos. Ver cómo se defendieron de la dignidad con tanta calma y gracia me conmovió profundamente. Sentí la necesidad de ponerme en contacto. Aunque soy una pequeña parte de la historia más grande que han creado, dirijo una pequeña fundación que se enfoca en financiar espacios comunitarios que unan a las personas a través de sus diferencias. Después de escuchar sobre las noches comunitarias y ver el impacto de su trabajo, sería un honor ayudar a expandir esta visión más allá de su restaurante. Si están dispuestos, me encantaría asociarme con ustedes para establecer un centro comunitario dedicado a la inclusión, el respeto y la conexión, nombrado en honor al señor John y su resiliencia de toda la vida. Juntos, podemos crear algo que tocará vidas durante generaciones. Con gratitud, Catherine Evans. Emma terminó de leer, su voz llena de asombro, y se giró hacia su padre. Él estaba sentado en silencio, absorbiendo el impacto de las palabras de la carta. Sus ojos brillaban con emoción, una mezcla de orgullo, sorpresa y profunda humildad. «Papá, ¿puedes creerlo?», dijo Emma suavemente, con la emoción apenas contenida. «Quieren crear un espacio con tu nombre, un lugar que represente todo lo en lo que has creído, todo lo que me has enseñado durante toda mi vida». La voz del Señor. John estaba cargada de emoción. «Emma, yo no sé qué decir. Nunca soñé que defender lo correcto solo una vez pudiera llevar a algo como esto. Pero si significa que otros encontrarán un lugar de aceptación, entonces ese es un regalo más allá de todo lo que podría haber imaginado». En los meses siguientes, Emma y el Señor John trabajaron estrechamente con Catherine Evans para hacer realidad la visión del centro comunitario. El edificio en sí era modesto, pero su propósito era grandioso. Diseñado como un espacio para reunir, aprender y conectar, el centro ofreció programas sobre empatía, inclusión y resiliencia personal. Emma invitó a líderes locales, educadores y oradores de diversos orígenes para que organizaran discusiones, compartieran historias y enseñaran a otros sobre la comprensión, el respeto y cómo defenderse contra los prejuicios. La ceremonia de apertura del Centro John para la Unidad y la Dignidad fue un evento profundamente conmovedor, al que asistieron personas de toda la ciudad. El señor John, de pie orgulloso junto a Emma, dio la bienvenida a los invitados con una humildad que solo hacía que el momento fuera más profundo. Para él, este centro era más que un simple edificio. Era la culminación de toda una vida de resiliencia silenciosa, un testimonio de las innumerables veces que se le hizo sentir pequeño, pero que se negó a dejar que eso lo definiera. Mientras se encontraba frente a la multitud, habló con una voz calma pero poderosa que mantuvo la atención de todos. «Gracias, cada uno de ustedes, por estar aquí hoy. Nunca pensé que mi vida me llevaría a este momento, a un lugar con mi nombre. Pero este centro no se trata solo de mí. Se trata de todos los que alguna vez se sintieron invisibles, no bienvenidos o incomprendidos.
Se trata de crear un lugar donde las personas de todas las trayectorias de la vida puedan encontrar respeto. Un lugar donde nadie tenga que sentirse menos que. La audiencia estalló en aplausos, muchos conmovidos hasta las lágrimas, sintiendo la sinceridad de sus palabras. El evento continuó con testimonios de miembros de la comunidad, cada uno compartiendo cómo el restaurante, el trabajo de Emma o el ejemplo del señor John había tocado sus vidas. Las historias de valentía, esperanza y resiliencia llenaron la sala, resonando con la visión del señor John para un mundo donde cada persona pudiera vivir con dignidad. Mientras el sol se ponía y la celebración continuaba, Emma y el señor John compartieron un momento en silencio en una de las salas del centro, mirando las fotografías en las paredes, instantáneas de miembros de la comunidad, citas sobre resiliencia y momentos del restaurante que habían dado origen a este viaje. Este lugar, dijo Emma suavemente, es todo lo que eres, papá. Cada valor que me enseñaste, cada lección sobre amabilidad y valentía. Le has dado a esta comunidad algo a lo que puede aferrarse para siempre. El señor John puso una mano suave sobre su hombro, sus ojos llenos de amor y gratitud. Emma, tú eres la que hizo que esto sucediera. Sin ti quizás solo habría agachado la cabeza esa noche. Pero tú me recordaste que todos tenemos una voz, y a veces esa voz se convierte en el comienzo de algo que nunca pensamos que fuera posible. En los meses siguientes, el Centro John se convirtió en un faro para la comunidad. Las escuelas enviaron a estudiantes para aprender sobre empatía y respeto. Las familias acudieron para compartir historias y apoyarse mutuamente. Y los negocios locales participaron en la capacitación sobre inclusión que Emma había impulsado. Un día, Emma y el señor John estaban sentados juntos en el restaurante, observando a un grupo de estudiantes de secundaria que acababan de asistir a un taller en el centro, entrar para comer. Rían y conversaban juntos, una mezcla animada de orígenes y experiencias, pero unida en su respeto y amistad. Al mirarlos, Emma sintió una profunda satisfacción, sabiendo que el trabajo que habían comenzado estaba echando raíces. Esto es de lo que se trata todo, ¿verdad, papá? Dijo, con la voz llena de asombro. Un mundo donde todos puedan sentirse aceptados, sentir que pertenecen. El señor John asintió, su mirada fija en los jóvenes que tenía delante. Sí, Emma, esto es lo que hemos soñado, y ahora depende de ellos continuar con esto. A medida que la noche avanzaba, padre e hija compartieron historias, risas y recuerdos del viaje que habían recorrido juntos. Sabían que, aunque siempre habría dificultades, su legado de amor, respeto y resiliencia viviría en los corazones de todos aquellos que se habían visto tocados por su lucha por la dignidad. El Centro John continuó su misión, fomentando la unidad y la aceptación a través de las generaciones, un testamento de la creencia de una familia en que el cambio comienza con un solo acto valiente, y que la bondad basada en el amor tiene el poder de extenderse a lo largo de una vida y más allá. Pasaron los años y el Centro John para la Unidad y la Dignidad se convirtió en un hito muy querido en la comunidad. Lo que comenzó como una quieta defensa de la justicia por parte de un restaurante se había transformado en un vibrante centro de inspiración, fomentando una nueva generación de individuos compasivos y valientes. Dentro de las paredes del centro, adornadas con fotografías y testimonios, se contaba la historia del coraje de una familia. Con el paso del tiempo, Emma continuó dirigiendo tanto el restaurante como el centro comunitario con una dedicación inquebrantable. El restaurante, ahora un faro para personas de todas las trayectorias de la vida, se había convertido en un destino para aquellos que buscaban calidez, inclusión y una comprensión más profunda, no solo de la comida, sino de la humanidad. Un día frío de otoño, una joven llamada Lily entró al restaurante. Recientemente había llegado a la zona y había oído hablar del Centro John, por lo que tenía curiosidad por ver si las historias coincidían con la realidad. Con una sonrisa tímida, Lily se acercó a Emma, que estaba ocupada saludando a los clientes. «Hola, soy Lily», dijo, con voz suave pero esperanzada. «He oído mucho sobre lo que tú y tu padre empezaron aquí, y solo quería darles las gracias. He tenido mis propias luchas, y me da esperanza saber que existe un lugar como este». El rostro de Emma se iluminó con una sonrisa acogedora mientras estrechaba la mano de Lily.
Bienvenida, Lily. Estoy tan contenta de que estés aquí. Mi padre y yo siempre creímos que la bondad y la comprensión podían marcar una verdadera diferencia. Es maravilloso saber que esos valores significan algo para ti. Lily miró a su alrededor, absorbiendo la cálida y acogedora atmósfera. Es realmente inspirador. Me encantaría involucrarme, si es posible. Quiero ayudar a los demás a sentir la aceptación que yo misma tanto he deseado. Los ojos de Emma se suavizaron al ver la misma chispa de deseo de cambio en Lily que ella y su padre habían llevado durante tantos años. Nos encantaría tenerte. Mi padre siempre decía que el verdadero cambio ocurre cuando las personas se unen. Si estás dispuesta, creo que puedes ayudarnos a mantener vivo su legado. Así Lily comenzó a ser voluntaria en el Centro John. Se unió al programa de mentoría que Emma había creado para jóvenes adultos que querían aprender sobre empatía, resolución de conflictos y defender a los demás. Con el tiempo, Lily se convirtió en una parte integral del centro, organizando talleres y compartiendo su propio viaje de resiliencia, justo como lo hicieron Emma y el señor John. Una tarde, después de una sesión sobre inclusión, un grupo de estudiantes de secundaria se acercó a Lily. Un estudiante, un adolescente llamado Ethan, parecía especialmente conmovido. Dudó antes de hablar, luego dijo: solía pensar que defender lo que es correcto no era mi lugar. Pensaba que no importaba si me quedaba en silencio. Pero escuchar tu historia y la de Mr. John, algo cambió en mí. Quiero ser alguien que haga una diferencia. Lily sonrió cálidamente, su corazón hinchándose de orgullo. Ethan, no tienes idea de cuánto coraje se necesita para decir eso. Si crees en la bondad y el respeto, ya tienes el poder de cambiar las cosas. Un momento a la vez. Ethan asintió, y mientras el grupo se alejaba, Lily sintió un profundo sentido de satisfacción. Se dio cuenta de que se había convertido en parte de algo mucho más grande que ella misma, algo que seguiría inspirando mucho después de cualquier momento individual. Más tarde esa noche, después de que el trabajo del día terminara, Lily se sentó con Emma en el restaurante, reflexionando sobre todo lo que habían logrado. El restaurante ahora estaba decorado con obras de arte de escuelas locales, cartas de personas inspiradas por el Centro John y fotos de Emma y el señor John en varios eventos comunitarios. Emma, comenzó Lily, mirando pensativa alrededor de la sala. Solo quiero que sepas lo que este lugar ha significado para mí. Tú y tu padre le han dado a personas como yo un lugar al que pertenecer y del que estar orgullosa. Ojalá él estuviera aquí para verlo. Emma colocó suavemente una mano sobre la de Lily. Creo que él lo ve. El espíritu de mi padre está en todo lo que hacemos aquí, y ahora tú también eres parte de ese legado. Un cálido silencio cayó entre ellas, mientras miraban alrededor del bullicioso restaurante, lleno de risas, calidez y unidad. Sabían que la memoria del Señor John vivía, no solo en el centro, sino en cada vida tocada por su bondad y su inquebrantable dignidad. En los años siguientes, el Centro John continuó creciendo, ampliando sus programas para incluir becas para jóvenes líderes y asociaciones con organizaciones que promovían la justicia social. Emma, ahora pasando la antorcha a una nueva generación de líderes como Lily, se sentía contenta sabiendo que el legado de su padre continuaría durante generaciones. A medida que Lily y los demás jóvenes líderes guiaban la misión del Centro John, llevaban adelante los valores que lo habían comenzado todo: amor, respeto y la simple pero poderosa creencia de que todos merecen pertenecer. Lo que comenzó como una pequeña idea, impulsada por la fuerza silenciosa de un hombre, se había convertido en un símbolo duradero del poder de defender lo que es correcto, inspirando bondad y coraje en todos los que tocaba. Con el paso de los años, el Centro John para la Unidad y la Dignidad continuó de pie con orgullo. Su impacto se extendió mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. La misión del centro había transformado las vidas de miles de personas que habían cruzado sus puertas. Lo que comenzó como un lugar de encuentro, ahora era un movimiento, inspirando centros similares en otras ciudades, todos dedicados a fomentar la compasión, la resiliencia y el respeto. A medida que Emma se acercaba a la jubilación, se encontraba reflexionando sobre el viaje que había comenzado tantos años atrás,
cuando su padre se levantó por su dignidad en el restaurante. En el vestíbulo del Centro John, colgaba una placa en honor al señor John, detallando su silencioso coraje y su visión de un mundo construido sobre la aceptación. Cada vez que Emma pasaba frente a ella, sentía el espíritu de su padre guiándola. Una tarde, Emma recibió una carta que avivó su profundo orgullo por el legado de su padre. Era de un joven llamado Isaac, quien compartió cómo su primera visita al Centro John, cuando era niño, había permanecido con él, moldeando su camino hacia la enseñanza. En la carta, Isaac escribía: «Querida Emma, yo era solo un niño cuando fui por primera vez al Centro John en una excursión escolar. Recuerdo escuchar la historia de tu padre, el Señor John, y cómo se levantó por su dignidad. No lo entendía todo en ese entonces, pero sentí algo poderoso en su historia que se quedó conmigo. Ese recuerdo resurgió cuando comencé a enseñar a mis estudiantes sobre la empatía y la bondad. Tú y tu padre me enseñaron que un pequeño acto puede hacer una gran diferencia. Quiero que sepas que su historia vive en cada lección que enseño. Espero que mis estudiantes lleven adelante los valores en los que tu padre creía. Con profundo respeto, Isaac Miller». Las lágrimas llenaron los ojos de Emma al leer la carta. La influencia de su padre había crecido de formas que nunca había imaginado. Sonriendo, supo exactamente qué hacer a continuación. Esa noche, reunió a un equipo de voluntarios de largo tiempo y jóvenes líderes del Centro John, incluidos Lily y Ethan, quienes se habían convertido en dos de los miembros más dedicados del centro. Se reunieron alrededor de una gran mesa de madera en el salón de reuniones del centro, listos para continuar con el trabajo que había comenzado tantos años antes. Las paredes estaban decoradas con fotografías y recuerdos de años pasados, cada pieza reflejando la historia de su viaje. Emma comenzó a hablar, su voz llena de calidez. Como muchos de ustedes saben, la historia y los valores de mi padre han sido la base de todo lo que hemos construido aquí. No puedo pensar en una mejor manera de honrarlo que expandiendo aún más su legado. Me gustaría crear una red de centros John, lugares dedicados a su visión en comunidades de todo el país. Y quiero que cada uno de ustedes me ayude a liderar el camino. Un profundo silencio se instaló en la sala mientras sus palabras calaban, seguido de una ola de emoción. Todos los presentes habían sido testigos directos del profundo impacto de la historia del señor John, y la oportunidad de compartir esa inspiración con otras comunidades desató un gran entusiasmo. Con la ayuda de Lily y Ethan, Emma trabajó incansablemente para sentar las bases. El plan era establecer pequeños centros comunitarios en ciudades de todo el país, cada uno con el nombre de Mr. John y dedicado a la empatía, la unidad y la inclusión. Emma y su equipo obtuvieron subvenciones, hablaron en reuniones municipales y se asociaron con líderes locales y empresas para dar vida a cada nuevo centro John. Meses después, el primero de estos centros se inauguró en una pequeña ciudad rural. Emma estuvo allí para cortar la cinta. Su corazón se hinchaba de orgullo mientras se paraba frente a una multitud de lugareños. Habló sobre el legado de su padre, el coraje que él había mostrado, y la creencia de que la bondad y la dignidad podían transformar vidas. La audiencia escuchaba atentamente, muchos visiblemente conmovidos por la historia del heroísmo silencioso del señor John. Con el tiempo, los centros John se multiplicaron, cada uno convirtiéndose en un faro de aceptación y un recordatorio del poder de la bondad simple. Se convirtieron en centros comunitarios, proporcionando un espacio seguro donde las personas podían ser vistas, escuchadas y respetadas. En cada centro John colgaba una fotografía del señor John, un símbolo de la fuerza silenciosa y la resiliencia que había comenzado todo. Años después, en el centro John original, se agregó una nueva placa al vestíbulo, colocada junto a la del señor John. Esta placa llevaba el nombre de Emma, honrando su visión y dedicación para difundir el legado de su padre. Ella no solo había preservado su memoria, sino que también había creado un legado propio, uno que continuaría creciendo por generaciones venideras. Una noche de verano, ya retirada y reflexionando sobre los frutos del trabajo de su vida, Emma se encontró nuevamente en el restaurante original. Tan animado como siempre, el restaurante estaba lleno de risas, calidez y el murmullo de conversaciones. Una joven se acercó a Emma esa noche, su rostro una mezcla de timidez y admiración. «¿Eres Emma?»,
preguntó suavemente. Emma sonrió asintiendo. Sí, lo soy. ¿Y quién eres tú? Mi nombre es Mia, dijo la niña, sonriendo ampliamente. Solo quería agradecerte. Mi familia y yo vamos al Centro John cerca de nuestra casa todas las semanas. Es un lugar muy especial. Y nos contaron sobre tu papá y cómo hiciste que todo esto sucediera. Quiero ser como él algún día. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, y un profundo sentimiento de alegría llenó su corazón. Colocó suavemente su mano sobre el hombro de Mia. Sabes, Mia, mi padre estaría tan orgulloso de saber que su historia te inspiró, y creo que tú vas a hacer cosas increíbles, tal como él lo hizo. Mia sonrió brillantemente y corrió hacia su familia. Emma se recostó, sintiendo un profundo sentido de satisfacción. El legado de su padre estaba vivo y bien, transmitido a través de innumerables vidas, cada una llevando adelante la luz de la compasión, la dignidad y la bondad. Sabía que, incluso después de que ella se fuera, los centros John seguirían creciendo, tocando nuevos corazones e inspirando a futuras generaciones a defender lo que es correcto. En ese momento Emma se dio cuenta de que el sueño de su padre había llegado verdaderamente a su fin. Su silenciosa defensa por la dignidad se había convertido en un legado duradero, un movimiento construido sobre el amor, el respeto y la creencia de que todos, sin importar quiénes fueran, merecían un lugar al que pertenecer. En la tranquila y duradera verdad de ese momento, Emma supo que ella y su padre habían cumplido su propósito, dejando el mundo un poco más amable, un poco más brillante y sin duda más unido.